Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada muy especial. Aprovechamos que estaba desarrollando una conferencia en Paraguay. Estamos nosotros con Adriana Arreaza, ella es gerente de conocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, y para acompañarnos está también Iván Haas, viceministro de Economía. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría, Adriana, empezar directamente para aprovechar bien el tiempo, hablando de cuál es la situación que ven ustedes para América Latina y Paraguay en particular en este escenario post-pandemia, cuando se esperaba una recuperación económica importante y bueno, tenemos este fenómeno de la guerra con todas las secuelas que esto supone, ¿verdad? La disparada del precio del petróleo, la inflación, que en Paraguay hace rato teníamos esto controlado y ahora una inflación de más de 2 dígitos, algo que no veíamos hacía 15 años. Y obviamente hay mucha gente muy asustada. ¿Cuál es tu visión general de dónde estamos? Ciertamente, Luis, luego del rebote tan importante que hubo en el año 2021, la región se espera una desaceleración importante este año también. Y eso tiene que ver con el cambio en el panorama global, la ralentización del comercio global, también las presiones inflacionarias que se venían acumulando desde la reapertura en la pandemia, que se encontró con una demanda creciente frente a problemas en las cadenas de valor, una oferta insuficiente, y eso comenzó a empujar los precios desde mediados del año pasado. También la región está desacelerándose por el retiro de los estímulos de política fiscal y monetaria luego de la recuperación. Entonces, en este escenario de desaceleración rápida para este año, donde la región estaría convergiendo a sus niveles de crecimiento potencial, sobreviene el conflicto bélico. Para el mundo, esto va a implicar una desaceleración del crecimiento o incluso una recesión técnica en algunos países, particularmente en Europa, más afectados por la oferta de ciertos insumos, pero para el caso de América Latina y de otras regiones en el mundo, exportadoras netas de alimentos y commodities, que son de alimentos y energía, que son dos de los tipos de materias primas que han visto un incremento adicional en sus precios este año. Eso puede compensar un poco los efectos de pérdida de crecimiento en las principales economías. Entonces, en ese sentido, para América Latina, la situación, si se quiere, no va a ser tan grave como uno esperaría. Por supuesto, la situación en la región es muy variada, dependiendo de si los países son exportadores o importadores netos de materias primas. Por ejemplo, los países del Caribe, de Centroamérica, que son importadores netos de alimentos y energía, se van a ver afectados en sus cuentas externas principalmente. Para el caso de los exportadores netos, que son casi todos los países de economía de Sudamérica, va a haber ciertos beneficios. En el caso de Paraguay, por supuesto, este fenómeno está ocurriendo con el tema de la sequía. Afortunadamente, Paraguay tiene la posibilidad de 2 cosechas al año, y eso puede compensar un poco el deterioro que estamos viendo en el primer semestre. Y con el tema de la carne, siendo Rusia uno de los principales destinos de ese rubro de exportación, se ha logrado destinarlos a otros mercados. Entonces, en ese sentido, más allá de la desaceleración que estábamos esperando para este año en América Latina, en el caso de los países de América del Sur, quizás no veamos un efecto tan significativo. Lo que sí estamos viendo en la región definitivamente es el tema de la inflación, y la reacción de los bancos centrales ha sido acelerar el retiro de los estímulos monetarios, y eso definitivamente puede ralentizar el crecimiento en la medida en que afecte el crédito. Hasta ahora el crédito en términos reales se ha mantenido relativamente estable, pero de acelerarse ese proceso de retiro, pues podríamos ver efectos un poco más negativos en la demanda en los países. Ahora, justamente con respecto a eso, en Paraguay tenemos una inflación, la mayoría de los analistas coinciden en esto, importada. Es decir, no es una consecuencia de una política monetaria expansiva, sino que obviamente somos tomadores de precios, sobre todo de los derivados del petróleo. O sea, Paraguay no produce petróleo, somos totalmente dependientes del mercado internacional.
Y las políticas que aplicó el Banco Central, que subió sus tasas de interés, ha supuesto un incremento notable o sea, se ha encarecido el crédito. Entonces la pregunta ¿es una política inteligente si no es una consecuencia de una expansión monetaria restringir el mercado en un momento en el que se espera una recuperación? Claro, allí lo que ven los bancos centrales y particularmente los bancos centrales de la región es que en la medida en que este choque sobre la oferta persista en el tiempo, eso puede contaminar el resto de los precios, desanclar las expectativas de inflación y eso termina pues afectando el proceso de fijación de precios a mediano plazo. Entonces, los bancos centrales lo que están haciendo es precisamente actuar para mantener ancladas las expectativas y contrarrestar este posible incremento de la inflación esperada, que sería muy nocivo para las economías. Entonces, los bancos centrales han siendo buena parte, y el caso de Paraguay es así, buena parte de los países de América del Sur con regímenes de metas de inflación, eso es lo que ha prevalecido hasta ahora en el pensamiento de los bancos centrales. Y como venimos de tasas tan bajas y de una política tan expansiva, hasta ahora ese encarecimiento del crédito en términos reales no ha sido tan severo como podría esperarse. En la medida en que sigan subiendo las tasas, o sea, ahí podríamos pasar al terreno contractivo y entonces allí sí podríamos ver un aumento mayor del crédito. Tienes toda la razón al comentar que los bancos centrales lo que hacen es afectar el costo de crédito, por esa vía afectar la demanda, pero no tienen mucho que hacer frente a un choque de oferta. Pero el tema es balancear eso frente a la posibilidad de que las expectativas de inflación se desanclen y el Banco Central pierda esa credibilidad, ese activo tan importante que ha sido la construcción de la credibilidad al tener tasas de inflación baja por tanto tiempo. O sea, es algo así como no puedo evitar esta inflación que es importada, pero sí puedo impedir que se mantenga en el tiempo. Es correcto. O que se desanclen tus expectativas, porque por ejemplo, un tema que estamos viendo con las cadenas de valor es que este choque ha persistido más tiempo de lo que se esperaba y una vez que se agotan los inventarios, como esto es, digamos, una cadena de cosas, por ejemplo, si los fertilizantes que se importan de Rusia y de Ucrania dejan de llegar a estos países, por supuesto el precio de los alimentos se va a transmitir al resto de los precios de los alimentos y también eso va a implicar un rendimiento menor de las cosechas y en ese sentido pues también eso afecta la oferta. Entonces lo que trata de evitar el Banco Central es que eso contamine a largo plazo el proceso de formación de precios y hasta ahora en la mayoría de los países lo que se ve es que las expectativas de inflación, si bien en el corto plazo están fuera del rango, a largo plazo permanecen ancladas aún. Y esa ha sido la motivación de los bancos centrales de la región. Voy a enseguida a ir al tema tributario, ¿verdad? Cómo se ha manejado y cómo ven ustedes la presión tributaria en Paraguay, pero antes le quiero preguntar a Iván, bueno, ¿cómo nos pegó a nosotros esto en el plano fiscal? Porque hoy hablaba justamente con gente del sector privado, concretamente la Cámara Paraguaya de la Construcción, y ellos estaban preocupadísimos porque me dicen que el Estado tiene en este momento un atraso de pago entre 300 y 400 millones de dólares, que para mantener, digamos, la reactivación económica, las obras públicas siguieron, inclusive durante el periodo de la pandemia, fue lo único que se siguió, digamos, ejecutando. Pero como no había un dinero del fisco, lo que hicieron es, digamos, los títulos que tenían ellos, las autorizaciones para las obras, las pudieron descontar en los bancos, se apalancaron con ese financiamiento y hoy Hacienda dice no está pagando y los bancos, por supuesto, ya nos están reclamando. O sea, hicieron el descuento de cheque, por decirlo así, y ahora hay que pagar. ¿Cómo estamos nosotros? Porque por lo que ellos decían me da la impresión de que estamos, digamos, al borde del desequilibrio. Sí. Es cierto, Luis, primero que nada, hay una deuda con las empresas constructoras, pero yo quisiera ir al origen de dónde nace esto, ¿verdad? En el año 2021 al Ministerio de Obras Públicas se le prometió, digámosle, un monto de dinero para financiar las obras. Si mal no recuerdo, creo que eran 300 millones de dólares para ese año. Que iba a ser financiado a través de un préstamo, ¿verdad? Sin embargo, como recordarás, Luis, el 2021 fue el peor año para nosotros de la pandemia. Entre los meses de marzo, abril, mayo, es donde el Ministerio de Salud requirió más recursos. Entonces, la mitad de esos créditos, sí, se le dio al Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, ahí, bueno, el Ministerio de Obras ya
llamados de obra de por medio, obras en construcción, bueno, continuaron, las obras no pueden parar, como vos sabés, Luis. Entonces ahí nace esa deuda, Luis, ¿verdad? Entonces hoy es cierto, hay una deuda, sin embargo también hay que ver cuál es la solución de cortísimo plazo para esto. Y es que el Congreso nos apruebe dos créditos que están contemplados, esto es muy importante decir, que están contemplados dentro del déficit del 3%. Cuando el Congreso aprueba el presupuesto de este año, lo aprueba con un techo de 3%. Sin embargo, la mitad, el 1.5, lo aprueba sin financiamiento, aprueba el gasto, ¿verdad? Entonces, eso implica que tenemos que volver a ir al Congreso. Hoy ya hay un crédito de 200 millones de dólares, justamente de la CAF, en el Congreso Nacional, a consideración de la Cámara de Senadores, y la idea es volver a enviar el otro para completar el déficit del 3%, ¿verdad? Este año. Entonces, una vez aprobados esos créditos... con eso se va a pagar. Con eso se va a pagar parte, gran parte, diría yo, ¿verdad? No todo. Es cierto, este otro sistema que vos mencionaste también, Luis, ha funcionado principalmente para las empresas chicas, ¿verdad? Que toman estas obras más pequeñitas y no tienen gran espalda financiera. Sin embargo, las empresas grandes también lo han hecho, pero lo pueden soportar mejor, por llamarlo de una manera, porque son habitualmente las que ganan las obras más grandes, por ejemplo, ¿verdad? Y también ahí hay un financiamiento asegurado cuando tenés un multilateral de por medio. Ejemplo, Ruta 9, por ejemplo, 560 millones de dólares, gran parte financiado por la CAF, 400 millones de dólares, y otra parte por el BID, 160. Entonces, esas obras más grandes las toman las empresas más grandes. Entonces, ellos no tienen muchos problemas, son las empresas pequeñas, ¿verdad? Pero de nuevo, la idea es que se aprueben estos dos créditos y poder con eso saldar gran parte de la deuda. Por ir ahora. Sí. Adriana, algunos economistas cuando van a definir cómo es la economía paraguaya o el Estado paraguayo hablan de un país low cost. Es decir, como esos vuelos en donde es es barato volar, pero no tenés ningún servicio. O sea, no tenés comida, no hay nada, ¿verdad? Es más, si vas a llevar una maleta, te cobran aparte. En Paraguay tenemos una baja presión tributaria, pero la cobertura de los servicios públicos es pobre en cuanto digamos, al alcance y pobre en calidad. Y obviamente hay una altísima demanda social porque esto mejore. ¿Se puede mejorar sustancialmente la cobertura pública manteniendo la presión tributaria que tiene Paraguay? Difícilmente. O sea, en la medida en que los países demanden más servicios y bienes públicos del Estado, eso tiene que ser cubierto de manera sostenible con mayor tributación. Y eso requiere, por supuesto, un pacto fiscal o un contrato social entre los ciudadanos, el Estado y el sector privado, porque a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Pero lo que no podemos esperar en América Latina es que a medida que los países se desarrollen, necesiten infraestructura más sofisticada para la conectividad, para colocar sus exportaciones, para acceder a mercados regionales y globales, no podemos esperar que eso se financie con los mismos niveles de tributo que tenemos. O sea, sencillamente, frente a todas estas brechas de infraestructura, aun cuando un país invierta en términos del PIB algo parecido a lo que invierte un país desarrollado, los montos en términos absolutos son más pequeños. Entonces, en ese sentido, se necesita que a medida que los países se vayan desarrollando, porque esto es un proceso que tiene que ser gradual y que vaya de la mano precisamente del desarrollo del país y del desarrollo de las instituciones. Uno tampoco puede esperar que el Estado crezca de un día para otro, porque ese tipo de crecimientos a veces no suelen ser sanos, no gastas con eficiencia, y en ese sentido se rompe más todavía y se deteriora la confianza de los ciudadanos. Entonces, para cubrir las demandas sociales, para cubrir la seguridad social y para cerrar las brechas de infraestructura que vemos acá digamos, no solamente en vialidad, sino también en agua y saneamiento, en temas de saneamiento en particular, pues es importante que progresivamente quizás se cobren más impuestos a las personas, y en ese sentido han habido avances importantes para lograr ese objetivo de una manera armónica. El fisco paraguayo ha sido muy conservador y responsable en términos de señalizar un proceso de convergencia y de vuelta ordenada a las metas fiscales, y eso es algo
que contribuya a consolidar la confianza y que hacer quizás que ese proceso que va a necesitar mayores recursos se haga de una manera menos costosa en el mediano plazo. Ahora, lo que se ha convertido en un dilema en América Latina en general, y Paraguay yo creo que va a llegar a ese momento, es que las presiones sociales derivan en inestabilidad política y el sostenimiento de políticas públicas, como Paraguay, digamos, lleva prácticamente 2 décadas de buenas políticas fiscales, monetarias, nos ha mantenido los números macro en orden, a diferencia de nuestros vecinos. Pero la cobertura social ha sido muy escasa, la demanda está increciendo y eso genera un problema político que puede tornar ingobernable el país. ¿Cómo se hace para, digamos, acelerar esto sin perder el equilibrio macro? Sí, yo creo que allí es importante algo que destacaron varios panelistas durante el día de hoy en la conferencia, como fue el caso de Santiago Levi y Marcela Eslava. Un problema en América Latina es que el proceso productivo no es inclusivo, el crecimiento no es inclusivo, a pesar de que Paraguay, y hay otros ejemplos en la región, Santiago Levi destacaba el caso de Perú o de República Dominicana, fueron crecimientos bastante acelerados que redujeron la pobreza, pero mantuvieron altos niveles de informalidad. Y el problema con los altos niveles de informalidad, y eso es algo que vemos en Paraguay también, es que en nuestros sistemas de protección social, que son de tipo contributivo, en la medida en que tú seas informal y entres y salgas de la informalidad, no vas a tener suficientes aportes al sistema para que esa cobertura sea suficiente para integrar a esas personas en un sistema en un sistema de bienestar más sólido del que tenemos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo todas esas demandas en la región. El tema es que uno no puede pensar que las redes de protección social van a depender exclusivamente de otros impuestos o de, digamos, transferencias no contributivas, porque eso en el tiempo tampoco es sostenible, y la manera en que se han hecho algunas de esas transferencias financiadas con otros tributos terminan siendo muy pequeñas y tampoco es que van a sacar necesariamente a la gente de la pobreza o le van a dar la protección social que necesita. Entonces, en ese sentido, lo que se necesita también es avanzar en reformas que garanticen mejorar el proceso productivo, que se generen empresas formales que contraten a trabajadores formales con mejor calidad del empleo y que eso, digamos, genere un proceso de crecimiento más inclusivo del que vemos en estos momentos. Tengo que hacer una breve pausa, le voy a preguntar justamente a Iván, porque creo que una de las bombas de tiempo que tenemos tiene que ver con eso, con la seguridad social, que en Paraguay apenas da cobertura a 2 de cada 10 trabajadores, y sin embargo esa pequeña cobertura, sobre todo la pública, está generando un déficit brutal que nos va a reventar en la cara en los próximos años. Tengo que hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, quería justamente poner en contexto para seguir discutiendo este tema de la seguridad social, Iván. Hay proyectos que se han presentado y, digamos, no han corrido hasta el momento. Hay una charla, creo que con los sectores. Estamos hablando solamente de la caja fiscal, que los números que ustedes están haciendo, las proyecciones que hacen, son realmente escalofriantes sobre a cuánto puede trepar el déficit de la caja fiscal en los próximos años. Sí, es así, Luis. Yo primero empezaría por lo que mencionaste en el bloque pasado sobre la poca cobertura de la seguridad social. Hoy, como dijiste, 2 de cada 10 paraguayos son los que aportan a un sistema jubilatorio. O sea, el 20%. De ese 20% vos tenés metido IPS y también lo que es la caja fiscal. Entonces, de ese 20%, tal vez alrededor de un 15% de IPS y solamente 5% de la caja fiscal. Dentro de ese 5% tenemos esta heterogeneidad que ya conocemos de los más de 10 regímenes que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, sobre esa base empezamos a conversar. Y encima un sistema jubilatorio que hoy en día está en déficit, ¿verdad? Entonces, se están comiendo los ahorros, gran parte se financia digámosle, ya con ingresos tributarios. Entonces, sobre esa base empezamos a conversar. Entonces, si sobre esa base empezamos a conversar sobre añadirle más gastos a este sistema, yo creo que vamos totalmente en contramano, ¿verdad? Yo creo que la solución va totalmente hacia el otro lado, ¿verdad? La idea
primero nosotros siempre propusimos atacar los sectores deficitarios, ¿verdad? Ya sea aumentando ingresos, reduciendo gastos y después eventualmente hablar de alguna potencial mejora para algún sector. De hecho, fue una propuesta nuestra poder mejorar a los niveles más bajos de jubilación. Hoy las jubilaciones públicas están, el nivel más bajo es un 40% del salario mínimo. Fue una propuesta nuestra llevarlo al 50, tal vez al 60. Hoy la propuesta legislativa que está en el Congreso habla del 75%. Yo creo que este tipo de cosas es conversable porque no es un esfuerzo muy grande para la carga fiscal. Sin embargo, lo que propone realmente la ley de fondo es la famosa equiparación. Si bien no usa la palabra equiparación, habla de actualización, pero es una equiparación, sí, porque habla de una, ¿cómo le llame? La misma cosa. Sí, habla de una tabla de equivalencia. Esto es como decir tiene cuatro patas, una cola, maulla, es un gato. No dije que era un gato, pero claro. Entonces, la reacción es eso, ¿verdad? Entonces, contra eso sí nosotros obviamente levantamos nuestra voz y estamos en desacuerdo que no es el camino, ¿verdad? La caja fiscal tuvo una reforma muy interesante en el 2003 y dejó una bonanza importante, ahorros acumulados que hasta ahora tenemos, ¿verdad? Lastimosamente, como sabemos, estos se iban perforando, fueron 10 regímenes especiales aprobados, fuimos totalmente en contramano cuando las prácticas internacionales te hablan de unificar esto, de un único régimen. ¿Cómo funciona en IPS, verdad? En IPS, desde una ordenanza hasta un gerente general tiene el mismo régimen, aporta 25 años, a los 60 años se jubila, ¿verdad? No hace ninguna diferenciación entre profesiones como sí se vino haciendo en la caja fiscal. Esto acá yo siempre aclaro sin ánimo de juzgar ningún tipo de profesión. Creo que todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos algún día vamos a llegar a viejo y queremos jubilarnos, ¿verdad? Entonces el mensaje acá, Luis, es, yo digo, ataquemos primero los sectores deficitarios y después veamos las mejoras. Y también otro mensaje para los funcionarios activos, Luis, ¿verdad? Yo creo que los funcionarios activos somos los que tenemos que estar preocupados porque claro, finalmente hoy la relación aportantes versus jubilados está alrededor de 3.1, ¿verdad? O sea, 3 activos, un poco más de 3 activos por un jubilado. Entonces, ese dinero que hoy generan los sectores superavitarios, realmente la pregunta es ¿quién lo genera y para qué, verdad? Claro, lo generan los trabajadores activos. Claro, lo generamos los trabajadores activos para el día de mañana poder jubilarnos, ¿verdad? Entonces, y la segunda pregunta, ¿para qué es? Es para que la caja fiscal pueda invertir, generar renta. Entonces, el día de mañana, cuando esta bonanza de juventud, la población mayoritariamente joven que tenemos se dé vuelta, la caja fiscal tenga recursos y pueda pagar las jubilaciones. Y no para que los actuales jubilados se repartan entre ellos hablando mal y pronto, ¿verdad? Realmente ellos hablan de la actualización, Luis, y yo acá quiero ser muy franco, ¿verdad? La actualización se ha venido haciendo, ¿verdad? Esto hay que decirlo. La Constitución en su artículo 103 menciona la actualización de los jubilados. Desde el 2005 hasta ahora, sí, a ver, sumamos todas las actualizaciones a través del IPC que han tenido los jubilados, suma el 91%, ¿verdad? O sea, una persona que ganaba, no sé, X en el 2005 tuvo un ajuste del 91%, ¿verdad? Entonces, la actualización se hace, Luis. Adriana, de acuerdo con la experiencia que tienen ustedes de lo que pasa en América Latina, ¿nuestro problema es económico o es político? Bueno, esa es una pregunta muy compleja. Definitivamente hay un problema de índole económica en nuestra región, que es ese crecimiento que hemos tenido que ha sido insuficiente y que ha sido poco inclusivo, asociado con bajas ganancias de productividad. Es algo que tiene que revertirse para, digamos, seguir esa tendencia que teníamos hasta antes de la pandemia de reducción de pobreza y de mejoras en la equidad. Las mejoras en la equidad en América Latina se dieron también por la vía de una equiparación de los rendimientos del trabajo, en particular con la oferta. Puede haber muchas razones, pero con el crecimiento de la oferta de trabajadores educados, los rendimientos al trabajo calificado cayeron en relación con los rendimientos del trabajo de la mano de obra menos calificada. Entonces, en ese sentido, eso fue un gran igualador en la región en los últimos años. Por supuesto, las transferencias monetarias contribuyeron también en algunos países a mejorar esa equidad, pero el gran igualador realmente fue lo que ocurrió en el mercado laboral. Entonces, en la región eso se detuvo o comenzó a ralentizarse cuando hubo el fin del boom de las materias primas en 2015 y por supuesto con la pandemia se exacerbó y creció la pobreza extrema y creció la inequidad. Entonces, en ese sentido hay un problema económico, este bajo crecimiento que no
incluye a la gente y que tiene pocas ganancias de productividad, que uno tiene en la región un tejido empresarial constituido mayormente por empresas pequeñas que tienen poco capital organizacional, que innovan poco, que tienen poco acceso al crédito, mayormente informales, es algo muy distinto a lo que ocurre en las economías avanzadas o en las economías del sureste asiático, donde ese crecimiento está basado en ganancias de productividad en empresas formales, en empresas dinámicas. Eso no es lo que ocurre en América Latina. Permíteme planteártelo así. Este modelo de América Latina, en gran parte de América Latina, de producción de alimentos, carne, soja, básicamente son entre los rubros más importantes, ¿verdad? Exportación de estos commodities, ¿puede reducir la brecha que hay en nuestros países? Porque da la impresión de que este modelo, que ha sido exitoso por un periodo, hemos tenido nosotros en Paraguay casi 10 años de crecimiento, sin embargo, la reducción de la pobreza no se dio en igual proporción y la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos se amplió. Entonces la sensación es que este modelo no nos sirve para poder solucionar ese problema. Sí, yo creo que allí hay que pensar un poco, y lo que hemos desarrollado también un poco en nuestras investigaciones, es que hay que ir más allá de qué es lo que produces y cómo lo produces, porque hay países que producen materias primas también, economías desarrolladas, como el caso de Australia, por ejemplo, y son economías que han logrado desarrollarse, que no tienen una estructura productiva tan distinta a la que tiene Chile o Perú en temas mineros. ¿Tiene un mejor sistema de reparto? Yo creo que lo que tienen es ganancias de productividad, un tejido empresarial distinto y aprovechan la innovación. Yo creo que hay espacio para innovación absolutamente en agricultura, todo lo que tiene que ver con los biocultivos, pero también en la medida en que gente que está en el sector agrícola, en cultivos de subsistencia, que es uno de los sectores de más baja productividad en toda la región, porque precisamente vive con esa dualidad de un sector exportador de alta productividad y un sector de subsistencia informal, sin propiedad de la tierra en muchos casos, sin acceso al crédito, que lastra totalmente la productividad. Eso es incompatible con innovación en ese sector. En la medida en que eso vaya cambiando, hay migración de ese trabajo hacia otros sectores de la economía, que puede ser hacia las ciudades. Hacia las ciudades, y puede ser los servicios. Los servicios necesitan más sofisticación y lo que ocurre en América Latina es que te vas a servicios informales. Entonces, o sea, Australia sería, digamos, un buen ejemplo de cómo si tuviéramos una buena gestión, podríamos con este mismo modelo económico conseguir reducir la brecha entre ricos y pobres, para decirlo en términos muy simples. Gestión, instituciones y un tejido productivo distinto, con los niveles de informalidad que tenemos en nuestra región y nuestros modelos, nuestro tejido empresarial tal está en estos momentos, yo creo que es mucho más complicado. Y definitivamente sí se necesita que la inclusión se mejore a través de inversiones en educación y en salud pública que hagan que muchos de esos trabajadores que tienen empleos informales prácticamente de subsistencia, sean capaces de emplearse en actividades más productivas. Creo que acabas de mencionar un tema que es clave en toda esta historia, ¿no? De sobre todo cómo reducir los niveles de informalidad. Educación. O sea, los países que están consiguiendo reducir los niveles de informalidad, eso está directamente vinculado con la calidad de la educación pública. Hay parte de eso. Fíjate que en América Latina un esfuerzo que se ha hecho importante en las últimas décadas ha sido ampliar la cobertura de la educación. Hay una oferta, como mencionaba anteriormente, mayor de graduados de secundaria. Ahí la pregunta es qué es lo que pasa en términos de calidad. Si esas habilidades que se aprenden en la escuela o en la universidad se adecúan realmente al mercado de trabajo, y eso es una pregunta que todavía no logramos responder. O cuando vemos estudios que revelan que en las pruebas PISA, que son unas pruebas de competencia, los estudiantes latinoamericanos salen pésimos en habilidades matemáticas, en habilidades lingüísticas, eso nos está diciendo algo de la calidad de nuestra enseñanza. Entonces yo creo que eso es algo que hay definitivamente que mejorar, pero es algo que es
una base, es una acumulación de un factor productivo que es el capital humano, pero ese factor productivo tiene que encontrar un match en una empresa productiva donde esas habilidades puedan ser explotadas. Si no se crean esas empresas productivas del otro lado, si no hay esa demanda por un trabajo más sólido y más calificado de empresas dinámicas que crezcan, entonces vamos a seguir en un modelo similar al que tenemos ahora, de alta informalidad. Vamos a hacer una breve pausa. Es muy interesante escuchar, esto se lo escuché decir a muchos economistas locales, inclusive desde el Estado, ¿verdad? Por eso decía yo, a veces es un problema político, porque es como que tenemos más o menos el diagnóstico, ¿verdad? Estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan impulso, porque ahí es donde se genera el empleo. 70% de la gente que trabaja en el sector formal está en microempresas. En Paraguay y en el mundo es así, solamente acá. Sabemos que la educación es una cuestión clave, tenemos los peores resultados de PISA en Paraguay, y sin embargo parece que la clase política no consigue atar los puntos para poder encontrar propuestas comunes. Pero vamos a hacer breve pausa, enseguida volvemos. Bueno, estamos ya en el último bloque del programa. Bueno, Iván, mucho de esto que está contando Adriana, digo, se debate, pero por eso yo decía la cuestión política, ¿verdad? No pasa de la cuestión técnica. Creo que los técnicos lo entienden muy bien, hay propuestas sumamente interesantes, pero después cuando va al terreno de convertir esto en ley, de ejecutar la política pública, muere ahí. Es así, Luis, y creo que fue una de las cosas que hablamos hoy en el congreso que tuvimos. Recordemos, estamos en el Día del Economista, aprovecho y envío un saludo a todos mis colegas. Cierto, sí. Felicidades a todos los economistas paraguayos. Sí. Pequeño detalle, ¿verdad? Un programa de economía y yo no le saludé todavía a esta gente. Dale. Hablábamos, Luis, que en el 2003 hubo un pacto político, ¿verdad? Que marcó un punto de inflexión en la economía nacional, aprobando varias reformas muy importantes, como justamente la reforma de la caja fiscal, que hablamos, la reforma tributaria, y esto también vino acompañado de vientos de favor, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Por el boom de los commodities, precios de petróleo bajos. Entonces, esto permitió, como mencionaste, un crecimiento económico prácticamente durante 10 años, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que hoy tal vez nos encontramos en un momento que necesitamos otro punto de inflexión con todas estas reformas que estamos proponiendo y que realmente vemos que avanzan muy lentas, ¿verdad? Hace rato hablabas vos de la presión tributaria, ¿verdad? De que si tenemos poca presión tributaria es posible avanzar. Esa pregunta nosotros nos venimos haciendo hace tiempo y tomamos la decisión de decir, a ver, antes de hablar de nuevos impuestos, hablemos de mejorar el gasto, ¿verdad? Principalmente, porque como le decía al ciudadano, te voy a cobrar más impuestos mientras que el gasto está un poco desordenado. Entonces, al día de hoy nosotros tenemos 3 proyectos de ley en el Congreso, ¿verdad?, que hablan de limitar el crecimiento del gasto y mejorarlo internamente. Estamos hablando de la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, que está desde diciembre del 2020 en el Congreso. Está la Ley de Compras Públicas, que ahora creo que se está moviendo un poco, ¿verdad? Y también está la última ley que enviamos de cuidado del gasto en años electorales, ¿verdad? Entonces, esa creo que no se movió nada, ¿verdad? Entonces, pero digo nomás que este tipo de iniciativas, Luis, realmente hay que acompañar. Recordemos que en aquel momento se entra a un acuerdo stand-by con el fondo, se firma un acuerdo político entre varios poderes. Entonces, gracias a eso avanza. Y nosotros estuvimos inclusive reflexionando por qué no pensar en lo mismo, ¿verdad? No digo propiamente un acuerdo con el fondo, un artículo 4, pero algo similar, ¿verdad? Ahora que estamos en puertas de una elección, tal vez sentarle a los precandidatos, decirle, mira, estas son las cosas que necesitamos como país, independientemente de quién gane, qué color, ¿verdad? Entonces, hacer un pacto, ¿verdad? Superintendencia de pensiones, tener, como dijiste, Luis, el diagnóstico está hecho y varias de las soluciones también, ¿verdad? Seguramente faltan otras, como lo de la formalización del empleo. Nosotros también estamos trabajando, pero yo te comento, Luis, en una iniciativa de formalización del empleo, la creación de un régimen diferenciado. Nuestro análisis básicamente lo que nos dice es ser formal en parte sale muy caro. Sale 25.5% del salario. Para una MIPYME es mucho, ¿verdad? Tal vez podríamos pensar en una canasta diferenciada, ¿verdad? Cuando hablamos de servicios de salud, ¿verdad? Una canasta diferenciada cuando hablamos de un régimen jubilatorio y encontrar un precio menor para determinados sectores de la economía, ¿verdad? Eso también queremos sumar a la batería digamos, de reformas que queremos impulsar, Luis. Adriana, ¿qué pesa más a la hora del fracaso en las políticas públicas? ¿La mala gestión o la corrupción?
Bueno, es difícil pensar que con corrupción no haya una mala gestión de los recursos, porque una cosa yo creo que conlleva a la otra, pero hay muchas cosas que pueden explicar una mala gestión. Una de ellas es, por ejemplo, poca calidad en el diseño de las políticas. Por ejemplo, en los grandes proyectos de infraestructura, si no tienen un diseño adecuado, o si quieres hacer proyectos con participación privada a través de unas APP y tienes una regulación que no es la adecuada, por supuesto, eso no va a resultar. Entonces hay toda una combinación de factores, ahí tiene que haber una voluntad de los gestores de política económica también de hacer las cosas de una manera eficiente. Por ejemplo, algo que ha resultado en los últimos tiempos, que ha mejorado la eficiencia y que ha tendido a reducir algunos de estos temas de corrupción es, por ejemplo, la digitalización de muchos de los servicios del Estado. Eso ha dado agilidad a procesos, mejorado los servicios de facilitación de comercio, de pago de impuestos, etcétera, pero por supuesto tiene que haber la voluntad de llevar adelante esas reformas. Entonces, es una combinación de factores que tiene que ver con la gestión, con la eficiencia y contar con las herramientas adecuadas para abordar ciertos tipos de políticas públicas. Algo que es importante también a la hora de adelantar políticas públicas, y eso lo mencionaba esta mañana el premio Nobel Michael Kremer, es que las políticas deben evaluarse, deben medirse sus resultados y sobre la base de evidencia sólida de que ciertas políticas resultan, uno las puede escalar y eso va a dar mejores retornos con relativamente menos recursos, pero con el conocimiento de que eso va a llegar a buen puerto. Entonces, claro, en ese sentido, insistir con una política cuyos resultados no se ven. Por supuesto. O con los resultados son contrarios a lo que se esperaba, ¿no? Y de ahí la importancia precisamente de medir el impacto de las políticas, pero para eso también, por supuesto, necesitas un sector público y unos funcionarios capacitados para hacer este tipo de mediciones y la apertura para medir estos impactos y cortar ciertas políticas cuando la evidencia demuestra que no funcionan. Bueno, a veces asusta un poco cuando uno ve que países que son considerados, digamos, como muy correctos en la aplicación de sus políticas públicas y que llevan décadas de cierta estabilidad, como el caso de Colombia, o pasó antes con Chile, ¿verdad?, que era la niña bonita de la región. Y después de repente nos encontramos con números que asustan y que muchas veces, digamos, pasan desapercibidos por la grandilocuencia de aquello que sí resulta, de los éxitos macro. Colombia va a elegir ahora presidente, todo hace suponer que va a ser un presidente por primera vez de izquierda en todos los años de Colombia. Pero cuando uno empieza a revisar los números, la brecha social se amplió en Colombia con tantos años de estabilidad y de crecimiento económico y sin embargo esos problemas sociales no se han resuelto, al contrario, se han agudizado. Sí, precisamente allí lo que comentábamos, el tema de la informalidad no ha logrado reducirse en Colombia. Hubo algunas reformas en el sistema tributario precisamente para reducir los sobrecostos salariales que mejoraron la formalización, pero eso fue un salto y todavía quedó en cierto nivel. Entonces, en ese sentido, esas digamos brechas sociales, si bien la pobreza se redujo en menor medida que en otras economías de la región, y la informalidad también permaneció en niveles elevados. Entonces eso también es problemático para los países, no solo para Colombia, o sea, el propio Chile, donde la pobreza es menor, pero hay también niveles de desigualdad, pues hubo, digamos, la conflictividad social que vimos hace un tiempo. Y eso también tiene que ver con las expectativas de la sociedad. Muchas de estas protestas que venimos viendo, no solamente las más recientes, sino desde mediados de la década pasada, han tenido que ver con demandas de la clase media por mejor calidad de servicio. No solamente por un acceso a la educación, sino una educación de calidad, servicios públicos de calidad. Entonces, en ese sentido,
a medida que las sociedades también progresan, las demandas de la sociedad se hacen más complejas y lo que hemos visto es que, bueno, solamente con crecimiento y con cobertura, sin, digamos, mejoras sustanciales en la calidad, pues la sociedad puede manifestar descontentos que vemos en esta serie de protestas que han ocurrido a lo largo y ancho de la región en los últimos años. Una cuestión final, Adriana, porque se me acaba el tiempo. En el debate político se habla mucho del miedo a la izquierda, sobre todo los sectores más conservadores. Otros hablan de una derecha que amplía justamente la brecha entre ricos y pobres. Pero parece que lo que marca la diferencia en realidad, más allá de que sea izquierda o derecha, es la calidad de las instituciones. Y doy ejemplo. Una cosa es Venezuela y otra cosa es de izquierda hoy, o de un gobierno de izquierda. Y lo que fue Uruguay con prácticamente 12 años de el Frente Amplio, que teóricamente es de izquierda. Pero obviamente los resultados en Uruguay son absolutamente distintos, ¿verdad? Entonces parece que tiene que ver más que nada con la solvencia de sus instituciones y la calidad de sus políticas públicas, y no necesariamente con el signo de izquierda o derecha. Sí, y allí también, ahora que mencionas el ejemplo de Uruguay, Uruguay es un país bastante igualitario, con consensos sociales bastante amplios, y por más que sea, cuando se pasa de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha en Uruguay, los cambios en políticas públicas no son tan radicales. Algo que pasa en la región es que a veces los cambios de políticas públicas con un signo u otro tienden a ser bastante importantes, y eso genera inestabilidad para las decisiones a largo plazo de los agentes económicos, y eso también es negativo para la inversión, para las expectativas y para cualquier cosa que uno vaya a hacer a largo plazo. Entonces, las instituciones muchas veces también son resultados de pactos sociales, de consensos en las sociedades que valoran esa solidez institucional, que valoran, como en el caso de Uruguay, la equidad en la sociedad. Y eso a veces es lo que pareciera que en algunos países de la región no es tan claro, o que puede cambiar abruptamente con los signos que vemos. Y otra cosa que está pasando en la región también es que en contextos de polarización y con sistemas legislativos fraccionados, es muy difícil adelantar cualquier tipo de reforma. Es difícil adelantar las reformas estructurales que eran necesarias para apuntalar la productividad y el crecimiento, pero también es difícil que pasen algunas otras reformas disruptivas. Entonces estamos como en esta suerte de candado donde para muchos gobiernos está siendo muy difícil accionar, tengan el signo que tengan. Y yo creo que en el caso de Colombia, venga quien venga, puede ocurrir algo así con un Congreso fraccionado. Y eso lo estamos viendo en varios otros países de la región. Sí, por eso yo decía hasta dónde es un problema económico y desde dónde es un problema político, ¿no? Porque se necesitan consensos que de alguna manera la sociedad uruguaya consiguió, ¿verdad? Ciertos acuerdos, no solamente de la clase política, sino también sociales, de la propia sociedad, ¿verdad? A nosotros un poco nos pasa, Iván, que hay sectores de la sociedad, creo que más favorecidos, que no entienden la importancia de la equidad. Equidad le suena a repartir mi riqueza. Sí, no, es que nadie quiere aflojar con sus beneficios, ¿verdad? Entonces, realmente cuando hablamos de equidad es que, a ver, ojalá podamos igualarnos todos hacia arriba, ¿verdad? Pero la gente que hoy tiene más beneficios que otros lo ven como una igualación hacia abajo, ¿verdad? Y realmente cuando hay personas que reciben mucho, hay personas que no reciben nada, Luis. Entonces, yo creo que, como vos dijiste, es un problema económicamente, yo diría, no solucionado, pero avanzado, ¿verdad? Y ahora toca en la parte política también, ¿no? Bueno, se me acabó el tiempo. Adriana, espero que pases bien. ¿Te quedas más o ya te estás yendo mañana? Me estoy yendo esta madrugada. Ah, bueno, caramba. Bueno, pero gracias por haberte tomado el tiempo para compartir con nosotros. Un placer. Iván, casi un miembro de la casa. Gracias, Iván. Gracias por la invitación, Luis. Siempre un placer. Bueno, nosotros nos estamos yendo y quiero reiterar mis felicitaciones a todos los economistas paraguayos, por supuesto. Es muy necesario que más economistas entren en el debate político. Nosotros nos estamos acercando a unas presidenciales y hay que debatir estos temas, porque acá vamos a encontrar las propuestas para solucionar problemas que llevan de décadas y que obviamente nos afectan a todos. Que tengan un feliz resto de jornada.